Entonces le doy la palabra a Edwin. Bueno, mi gente, muy buenas tardes. Qué dicha verles un viernes en la tarde a todos ustedes. Estoy muy feliz de estar aquí. Cuéntenme cómo han estado. ¿Van bien? ¿Todo Muy bien? bien, muchas gracias. Bien, gracias a Dios. Bueno, muy bien. Muy contento porque hoy es una sesión muy especial. Como decía Luzma, hoy vamos a tener un salto. Así que para aquellas personas que estaban sufriendo por todos esos vericuetos técnicos, paren de sufrir, porque a partir de ahora ya eso técnico pasa a un segundo lugar. Lo vamos a tener siempre presente, por supuesto, porque eso les va a permitir tomar mejores fotos. Así que si en algún momento no llegan a entender o quieren retomar algún elemento técnico y se les olvidó, pues voy a estar aquí para recordarles y el material de Google Classroom va a estar ahí montado para que lo vean, ¿cierto? Pero hoy vamos a estar, a partir de hoy, vamos a empezar a hablar de lo segundo que habíamos hablado cuando les presenté este curso. Yo les decía, bueno, nosotros entendemos en este curso la fotografía desde dos dimensiones. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Entonces les decía, por un lado entendemos la fotografía como una técnica que deviene de una historia muy larga de siglos de desarrollo óptico, químico, después tecnológico, que dan como resultado la fotografía que tenemos hoy día, y un montón de reglas, de asuntos del orden estético que ayudan a agudizar nuestra mirada. Entonces, todo eso que hemos estado viendo en esas tres primeras clases es lo que hemos entendido como la fotografía como técnica y como una manera de pensar visualmente desde lo que el arte y la comunicación nos ha aportado. Pero también les decía, hay una segunda dimensión de la fotografía que es realmente la más importante, es más fácil de entender y es la que más nos importa en este proyecto, y es entender la fotografía como concepto, como idea, como experiencia, como recuerdo, como memoria. Ustedes llevan años guardando y tomando fotos y nunca se habían percatado de todas las cosas técnicas que hemos aprendido en ese curso. Y no han necesitado de un Edwin que les diga que hay unas reglas de la fotografía para tomar fotos. Simplemente han tomado fotos como ustedes las han sentido, porque para ustedes ha sido importante tomar fotos. Que si está bien o está mal tomada, no me importaba. Me importaba tener esa foto en mi archivo, guardar esa foto en mi memoria porque era un momento importante de mi vida, ¿cierto? ¿O me equivoco? Entonces, eso es lo más importante. Eso es lo que a ustedes les ha hecho acercarse a la fotografía. Entonces, cuando hablamos de fotografía en este taller, nos referimos a una parte técnica y artística de concepto de composición, de creación, y a una parte de experiencia, de recuerdos, de memoria, incluso de identidad, que es de lo que vamos a reflexionar hoy en nuestra clase. Entonces entramos a un nuevo capítulo, un nuevo mundo que quiero que exploremos juntos, porque a partir de hoy yo dejo de ser el experto en un tema y los expertos somos todos. Cuando hablamos de la fotografía como experiencia, ¿qué les estoy diciendo? Que la experiencia finalmente es la experticia. ¿Y quién tiene la experiencia de sus fotos? Ustedes mismas y ustedes mismos. ¿Listo? Entonces, por eso va a ser ahora más fácil de entender y de trabajar con la fotografía, solo que el asunto técnico siempre va a estar allí para ayudarnos a mejorar, a que esa experiencia que queremos perpetuar con una imagen sea mucho más potente y logre comunicar hacia afuera, ya no solamente que genere una experiencia en nosotros porque nos hace recordar algo, sino que porque su composición y su técnica hace que sea muy potente para otra persona que no vivió la experiencia, pero que al ver la foto dice, wow, tremenda experiencia la que vivió esta persona. Ahí es cuando la composición se vuelve importante. Es más un asunto del orden comunicativo, ¿cierto? Para que nuestro mensaje llegue a otros, ya que inicialmente las imágenes las tomamos para nuestro consumo personal. Pero antes de arrancar, voy a retomar entonces la última sesión en la que habíamos dejado una tareita. Entonces, muy rápidamente voy a pasar para que entre todos aquí, entre todas aquí,
resolvamos la tarea que teníamos. ¿Cuál tarea teníamos? Entonces teníamos la idea de montar fotos y que entre ustedes, entre todos, decidiéramos qué tipo de reglas fotográficas se están aplicando, ¿cierto? Listo. Entonces voy a empezar. ¿Puedo compartir mi sesión, Luzma? Sí, ya está habilitada. Perfecto. Muy bien, entonces voy a compartir por aquí y vamos a empezar a ver primero en Facebook y después en WhatsApp cuáles eran las imágenes que hemos venido colgando recientemente. Entonces empecemos por las fotos de Sandra. Entonces tenemos esta preciosa composición y Luz María dice que esta imagen aplica la ley de los 9 tercios para atraer la atención hacia el reloj. La respuesta es correcta. Estamos utilizando esta parte, este tercio completo, esta tercera parte de la imagen para poner el punto fotográfico y le está dando un buen espacio para entender el contexto de fondo. Es decir, recuerden que aquí tenemos 4 punticos y en todo este tercio de la imagen, Sandra puso sus imágenes. Fantástico. Miremos más. Esta piedra, ¿alguien quisiera proponer alguna idea frente a esta piedra? ¿Qué tipo de regla de fotografía se puede estar aplicando allí? Bueno, mientras se van animando, podríamos decir que si acercáramos un poquito más la imagen, casi que da una sensación de textura, ¿no? Sin embargo, pues acá hay una luz de fondo. Podría dar cierto nivel de textura, pero no del todo, porque los colores y la luz de acá no permiten que el encuadre esté lleno de textura. Sin embargo, siente una textura allí puesta en la roca. ¿Alguien quiere dar algún otro elemento que de pronto pueda haber en esta imagen? Yo la estuve como detallando ahorita y no, la verdad no logré como identificar claramente un principio ahí, pero también tuve la impresión de que había textura en la foto que tal vez la hubiera podido aprovechar mejor si se hubiera acercado más a un pedazo, por ejemplo, que hubiera sido solo la piedra y una parte para ver como la textura de la piedra o las formas geométricas que forman las rocas en el piso. Como que hubiera podido como crear más ese Como efecto. una cosa así, ¿No? tal vez, como una cosa Eso. así, ¿cierto? Y hubiera podido crear también Sí, es aplicar verdad. esa otra regla del relleno del encuadre, que creo que sería importante volver a ese principio, porque creo que lo entendimos de maneras muy diferentes. Sí, muy bien, Luz María. Pilas con dejar cosas sueltas en el Edwin, encuadre. Van distraer. ¿Sí? Edwin, yo la hice como encuadre relleno. Ay, no. Ahorita escuchándolos hablar, sí, verdad, me hubiese salido como mejor la textura, pero, ay, no, yo la hice como encuadre No, muy relleno. bien. Igual estamos aquí para aprender y igual la foto está bien, solo que el ejercicio particularmente Sí, sí, relleno le falta un exacto. poquito Sí, más, pero la foto sí, sí, está ya te muy bien. entiendo. Ok. Si puedes volver de Miremos pronto esta. brevemente a hablar un poco más de lo del relleno. Chicos, pongamos el micrófono en silencio. Ay, sí, Pongan el disculpa, micrófono en ya va. silencio. Bueno, tenemos esta imagen, está muy bien enfocada con la luz del sol de la tarde, esta imagen, tanto que da cierta textura en su tronco. Está muy bien enfocado el tronco y da cierta textura en este tronco. Veo, bueno, un ángulo contrapicado. Sonia dice que lo más cercano sería enmarcar el objeto, aunque sería enmarcar el objeto si aquí en la mitad hubiera algo interesante para ver, un pajarito o alguna flor o alguna cosa. Pero así como está, no veo ninguna aplicación de las últimas reglas de la fotografía. Yo hice un comentario ahí a esa foto, creo que también porque Sonia dijo, el árbol estaría en el recuadro vertical. O sea, en ese sentido, pues todas las fotos están enmarcadas porque están en un cuadro que nosotros creamos arbitrariamente para enfocarlo. Pero creo que como yo entendí, lo del enmarcar la foto es que el marco está dentro de la foto como un componente de la foto también, ¿cierto? No, entonces
Sí, Exactamente, por eso digo que de pronto este hueco que estoy señalando aquí con el mouse, si hubiera algo dentro de este hueco que produce esta rama, ese sería el encuadre. Digamos que esta fuera la foto, voy a acercar un poquito, algo así. Podría decir que de pronto está encuadrando esta parte de la imagen, pero no lo es. Entonces tal vez le falta un poquito más a esta foto para poder asumir alguna de las de las reglas que hemos hecho. Bien, esta imagen, contraluz, dice Sonia, donde se refleja la silueta. Bueno, puede ser, solo que el contraluz es el revés. El contraluz es si en la sombra yo estuviera tomando la foto a ella de abajo hacia arriba. Aquí se estaría utilizando desde el principio de la proyección, pero eso lo vimos fue en la primera clase. Y bueno, la persona está utilizando el tercio de la mitad. Recuerden que aquí tenemos 3 partes de foto divididas en vertical y sería una ley de tercios en términos de aprovechar todo el encuadre del tercio medio, es lo que yo podría decir, y también jugar con esta textura que genera la imagen aquí arriba, está en uno de los tercios de la foto, digamos que tiene un encuadre interesante porque está en la mitad de la foto y tiene aquí arriba una especie de textura distinta a la del resto de la imagen. Tal vez por ahí pueda funcionar. Bien, esta foto es de mis favoritas de este ejercicio que tomaron, la tomó Ana Milé y me gusta todo, me gusta cómo utilizó los degradados de azules, miren todas las franjas de azules que tenemos, casi que el cielo y el color que genera la arena mojada es el mismo, y esta línea en la mitad de la sombra de la espuma corta muy bien la imagen y pone precisamente el puntum en el centro de la imagen, que no está mal, porque aquí lo que se está utilizando es la ley del horizonte. Mírenla acá. El horizonte no está donde está el niño, sino más arriba. Y se está cumpliendo la ley del horizonte porque se está utilizando 2/3 de la imagen y el tercer tercio lo deja para la foto. Fantástica foto, felicitaciones. Y miren esta otra joya maravillosa. Aquí sí estaríamos hablando de una contraluz, a diferencia de la foto de la sombra, que no es una contraluz porque está al revés. Esta sí sería una contraluz. Foto perfecta, maravillosa, porque además no solo está aprovechando el contraluz para hacer estas siluetas tan bonitas, que en un principio no se veía tan clara la sombra. Fue un efecto de edición que decidimos con Ana Milé incrementar el contraste para que se viera totalmente negro, porque se alcanzaba a ver un poquito la ropa. Yo le dije, no, o que se vea toda la ropa o que no se vea toda la ropa. Entonces ahí decidimos que fuera un contraluz perfecto y además estamos utilizando la ley del horizonte e inclusive, la ley del horizonte no, la ley de la mirada e inclusive una ley de tercios porque está utilizando el primer tercio de la imagen para poner el puntum fotográfico. Con eso sí tuve mucha ayuda de parte del profe, porque cuando yo se la mandé como él la está describiendo tal cual, pero sí, el haber cambiado la saturación y el contraste dio esa foto hermosa que se puede ver ahí. Gracias, profe. No, con mucho gusto. Muy bonita. Por eso ahí puedes exagerar la sombra para que sea intencional, porque si no les queda exagerada y se ve la niña mal tomada, pues ahí no es una buena foto. Es mejor o que se vea la niña bien o que solo se vea la sombra para darle la sensación que lo que el fotógrafo o la fotógrafa quería mostrar era justamente su silueta. Bien, muy bien. Esta foto fantástica. Aquí estamos entonces. No se está aplicando el relleno del encuadre. El relleno del encuadre, si yo me estoy enfocando en las hojas, estaríamos hablando de un contraluz, pero no tenemos un objeto que nos dé sombra. Estamos hablando de una ley del horizonte en términos de que el horizonte, que es donde está el sol, está en la parte de abajo. El punto fotográfico, que es el sol, aquí se me perdió, está en la parte de abajo y está utilizando un tercio de la imagen para aprovechar esta diagonal. Pero me gusta es que no puso el sol en la mitad. Decidió bajarlo casi extremo al primer tercio y eso genera un encuadre distinto al normal que uno normalmente pone el sol en la mitad. Miren esta textura increíble que tomó Sonia, muy buena foto,
muy buen manejo de sombras. Miren esa sensación que dan esas ondas que además interponen las sombras unas con otras, fantástica. Y utiliza la ley de tercios porque además está dividiendo las fotos en 3 franjas. Fantástica imagen, Sonia. Muy bien. Tremenda, tremenda textura. Eso es rellenar un encuadre. ¿Qué es rellenar un encuadre? No darle nada más de espacio, sino lo que nos interesa. Ella solo quería la textura, pues rellenó el encuadre para que no hubiera ninguna fuga de luz o de color, nada. Solo se enfocó en la textura. Y a eso nos referimos con rellenar el encuadre. Muy bien. Esta otra joya increíble que trabajamos y conversamos por varios días. Tenía muchas imágenes, Gloria Marcela. Finalmente ella decide por esta imagen que fue su favorita de varios intentos. Y tenemos entonces acá un punto de fuga. La ley aquí aplicada más importante no es la ley del horizonte, como lo propone Sonia aquí, porque no tenemos, el horizonte vendría siendo esta línea de acá. No vemos el horizonte. Aquí lo que tenemos son diagonales que nos llevan a donde están las personas, que finalmente es nuestro puntum, es decir, nuestro centro de atención de la imagen. Entonces, estas diagonales que terminan en un vértice acá son el punto de fuga. Y fíjense que el punto de fuga está en uno de los 4 puntos de atención, 1, 2, 3 y 4. Y en uno de esos, en una de esas áreas está la atención de la imagen. Es decir, tenemos también una regla de tercios. Fantástica, muy bien tomada. Y este otro ejercicio fue parte de las conversaciones que tuvimos en asesoría, donde le decía a Marcela que no necesariamente tenía que salir a la calle a buscar fotos, que podemos hacer ejercicios en nuestra casa. Y este es fruto de esos ejercicios que podemos hacer en nuestra casa. Y miren este resultado tan espectacular. Es un estilo minimalista. Ojo con eso, un estilo minimalista, muy bien como lo dijo Luz María. También dijo una regla de los 9 tercios, perfecto. Uno, los puntos de atención, 2, 3 y 4 para hacer el cuadrado, y uno de esos puntos está este. Pero además, fíjense que tiene una ley de la mirada, porque el vehículo da la sensación como si el dedo lo estuviera empujando y estuviera en marcha, y le dio todo este espacio libre a la imagen. Y el carro no está al revés, el carro está al derecho, así que está aprovechando esa ley de la mirada también. Muy bien. Gloria, ¿esa foto dónde la tomaste? O sea, ¿cómo hiciste esa sensación de todo blanco y como el carro Sí, perdido ahí pero al mismo tiempo, sí, luego les mando el detrás de cámara, sí, lo mismo me preguntó Edwin, sí. pero, pero no, fue más trabajando con la cámara, con Mm, los, con la, con las funciones de la cámara. mm, Pero luego les mando el detrás de cámara, sí, es muy impresionante. sí, Pero no, es súper fácil. ¿Cómo lo pueden hacer? Con un pliego de papel bond blanco, ponen un sinfín. Un sinfín es que no se vea el vértice, sino que ponen el papel doblado y el objeto en la mitad. Inclusive lo pueden poner contra una ventana para aprovechar la luz que viene de allá. O pueden utilizar linternas del celular y dejan ese sinfín y en la mitad el objeto para generar una profundidad limpia, totalmente rellena en blanco o en negro, también lo pueden hacer en negro. Así se utilizan los estudios fotográficos. Ustedes ven que ponen es una tela y uno se para no en la esquina donde se dobla la tela, sino que la tela está curviada. Eso da el efecto de que no tiene fin. Eso es lo que se llama un sinfín, para poder tener fondos perfectos, como en este caso. Tremendo. eso ya parece una fotografía de fotógrafa profesional. Yo vi esas fotos y yo, no, Gloria está Sí, volando. Muchas gracias. Gloria está Pero no, volando. yo no usé el telón como dice Edwin, no, ni idea. Eso fue más jugando con la exposición de la cámara. Eso fue pura prueba de error, fíjense Fue ustedes. pura prueba y error, pero afortunadamente salió muy buena. Sí, muy bien, felicitaciones. Todos quedamos como, wow, tremendo. Muy bien, tenemos esta otra foto maravillosa. Me encanta el corte que hay de la sombra, como les había escrito. Bueno, aquí estamos utilizando como un juego de luz y sombras, ¿no? Dividiendo la foto justo en la mitad y el niño recibiendo la luz. Es fantástica, esta imagen me gusta mucho. ¿Tienen algún comentario sobre esta? Bien.
Entonces, bueno, dividiendo el encuadre en dos, la foto en claro oscuro, ese es otro efecto que es otro estilo de fotografía que no vimos, no vimos en detalle, pero es cuando yo empiezo a jugar con el contraste entre blancos y negros en una misma foto, como lo es acá, y la sombra es perfecto para ese tipo de estilo. Esta foto, fantástica, es un relleno de encuadre clarísimo, es un relleno de encuadre súper claro, no dio chance de que era nada más, sino lo que le interesaba, y es dentro de una textura, ojo, dentro de una textura, puso el punto fotográfico, pero en primer plano. Entonces aquí se aplican muchas cosas. Una foto muy divertida en una playa, bueno, en este caso en el Parque de los Pies Descalzos, es una mezcla de ángulos, de juego de sombras, de rellenos, y fue súper sencilla esta foto. Muy bien. Una foto familiar, y hoy vamos a hablar mucho de estas fotos viejitas, de esas fotos que nos hacen recordar muchas cosas. Bueno, aquí tenemos dos fotísimas. ¿Estas las tomaste tú, Gladys, o estas fotos las compartiste de alguna Son de página? Magnolia, las puso Magnolia. Magnolia, perdón. Ah, yo puse aquí Gladys. Magnolia, ¿quieres Sí, hablar de esta foto? esta foto la tomé, o sea, yo ya la tenía. Ah, tú la Eh, tomaste. ¡Wow! sí, yo la tomé en una ida a Venecia, en Colombia, un pueblo. Claro, es Y, la y esto montaña de es, Venecia. sí, esta es una montaña que se llama Tusa, el Cerro de Tusa. Y una pirámide natural, supuestamente la más alta del mundo. Se llama Bueno, la pues no, pirámide. mi respeto es porque tú que decías que no sabías tomar fotos y esta foto parece de National Geographic. No, y esa foto la tomé yendo en el bus. En el bus Imagínense de la ustedes, ventana tomé la foto, que yo no sé miren, cómo fue eso, miren no ese sé. cielo tan espectacular, Hermoso, miren hermoso. esa punta de esa montaña increíble que apunta directamente al rayo del Sí, cielo cayendo. Es sí. una foto, parece de verdad una foto profesional del libro de fotografía impresa. Sí. Pues, Increíble. De hecho, pues por eso me llamó la atención. cuando la publicaste, yo le escribía a Luz María diciendo, ve, como que Magnolia montó una foto bajada de internet. Mire, No, ay, no, qué esa la tomé maravilla. Bueno, desde el miren bus, desde la ustedes. ventana del bus. Esta es bueno, entonces en este momento, esta es la fotografía más espectacular que he visto hasta el momento en este curso. Ay, Fantástico, no, es que me pareció hermosísimo, hermosísimo ese fantástico. cerro. Increíble, de Sí, verdad. y con el conjunto de las nubes y todo Menos eso. mal usted no sabe de fotografía, Magnolia. Ave Sí. No María. sé, no sé, Menos yo no sé. mal. Eso fue un chiripazo colombiano. Pero este no fue un chiripazo, este tampoco fue un chiripazo y es tremenda foto. Entonces, Esta, aquí, ¿qué estamos esta haciendo? fue Miren, estamos utilizando, cuando fuimos a México, ajá, cuando entramos a ¿eso la es Virgen Oaxaca? de Guadalupe, cuando entramos. ¿Eso es Oaxaca o en dónde es eso? Eso fue en Oaxaca. Ujú. Muy bien, entonces aquí tenemos, miren, el centro de atención, que es estas luces donde estamos acá, es el fin de un punto de fuga que Mm. termina en este espacio de acá. Entonces tenemos ese punto de fuga, pero además tenemos en este tercio del centro ubicado también la iglesia. Entonces, muy buena foto también, Magnolia, de verdad. Me Tienes, pareció tienes muy una gran bonita. mirada. Tienes una gran mirada. Muy bien. Ojalá, Bueno, gracias. Eso es lo que este quiero. relleno, que es una muy buena elaboración de Eduardo. Él nos envió un montón, pero la primera que nos envió fue esta, perfecta. Es claramente un relleno de encuadre. Hasta le di un espacecito acá de la mirada, fíjense, le di un espacecito, no tapó el encuadre desde acá, sino le dejó la puerta, que le da una sensación de ley de mirada también. Entonces estamos cumpliendo con relleno de encuadre y con ley de la mirada. Bueno, en estas fotos no veo tan claro, en esta foto sí veo los 4 puntos de la imagen, véanlos ustedes acá, y él ubicó la luna en uno de esos 4 puntos, entonces ahí se cumplen 9 tercios, pero además esos cielos dan una textura, dan una sensación de textura. Acá también hay un relleno de encuadre, solo que podría acercarlo un poquito más, yo haría una cosa como así. Esto es un relleno de encuadre también, muy bien. El resto ya fueron como imágenes que él compartió del evento cuando yo le conté.
Y aquí sí no hay tan claro las leyes de la fotografía. Luz María, ¿tú habías colgado algunas imágenes? No las vi. Sí, las puse esta tarde. Ah, bueno, entonces Ya te esas no iba a las decir tengo que acá. están en Facebook. Ok, entonces No creo que nadie vamos, las haya visto y tengo muchas ganas de, porque me emocioné tomando fotos con un pero rayito por de luz favor, que estaba entrando en mi escritorio esta tarde. no, no vamos a dejar esta maravillosa oportunidad de verlas. Por fin las fotos de Luz María, vean. ¿Dónde las montaste? Mm, en Facebook. Aquí estoy en el grupo. A ver, espérate, vuelvo a... No las veo, Luzma. ¿Puedes compartir entonces tu pantalla y miramos las fotos? Sí. Eh, a mi momento. Bueno, y con esto, con este ejercicio, entonces con las fotos de Luz María, terminamos entonces de hablar tanto de técnica, ¿listo? Igual vamos a seguir hablando de técnica en las asesorías y cuando me quieran llamar o me quieran escribir, por supuesto estaré ahí para ustedes. Pero entonces con este ejercicio finalizamos este capítulo de la técnica de la fotografía. Quisiera, véalas acá. Aquí está Luzma. Ah, ok. Bien. Muy bien, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos un encuadre relleno y tenemos casi una textura también. Digo casi porque esta parte de acá ya está más desenfocado. Tenemos un enfoque selectivo de primer plano. Yo veo más un relleno de encuadre allí. Muy bonita, muy bien. Acá tenemos textura, claramente. Textura de diagonales y de colores. Muy bien. Wow, fantástica. Este es un Pásalas claro desde... oscuro. Un claro oscuro. Tenemos un estilo minimalista. Estamos cumpliendo con la ley de los tercios. Fíjense acá. E inclusive ley de la mirada. Y uso de diagonales. Muchas cosas aquí aplicadas. Y blanco y negro. Fantástica foto, Luzma. Me gusta mucho esta foto. Muy bien. Entonces, diagonales. El horizonte lo está aplicando muy bien aquí arriba. Ley de la mirada, 4 puntos acá y estilo minimalista. ¿Minimalista qué es? Que solo deja un pequeño centro de atención, que es el objeto, y da mucho espacio para que el objeto se vea como en más atención dentro del encuadre. Me gusta mucho esa foto. Bueno, aquí tenemos ya un encuadre un poco más cercano. Tenemos, fíjense aquí, que aquí en esta foto se está violando, y eso es muy bueno, el principio de la ley de la mirada, porque ella lo que hizo fue darle más relevancia a la imagen, a la sombra que se proyecta en una diagonal perfecta a este punto. Y fíjense que aquí estalla la luz y inclusive se sube. Vean que rompe la oscuridad, la penumbra de esta parte. Entonces, la foto como que da este movimiento acá. ¡Pum! Entonces, esto viola la ley de la mirada, no le dio tanto espacio a la mirada como si le dio a la parte trasera, pero se hizo claramente con una intención. Aquí es cuando yo me refiero que en muchos momentos es muy bueno romper esas leyes para darle prioridad a otras maneras de ver. Muy bien. Aquí cumplió la ley de la mirada. Aquí sí volvió a la ley de la mirada. Fíjense ustedes y le da la sensación de caminar a la persona. Ley de la mirada nuevamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, finalizamos. Felicitaciones. Nos merecemos un aplauso, por favor, equipo. Muy bien. Muy bien. Los y las felicito. Muy bien. Entonces, arrancamos nuestra clase de hoy haciendo unas reflexiones acerca de la fotografía como experiencia, de la fotografía como esa posibilidad de rememorar, de sentir, de volver a vivir, de retrotraer nuestros momentos del pasado a la actualidad, de saber qué es lo que tenemos, qué es lo que somos, ¿cierto? Eso es bien interesante y cuando hablamos de esta posibilidad de entender esa dimensión emocional de la imagen, es la dimensión en la que ustedes normalmente siempre se han relacionado con las fotos, desde una dimensión emocional. Entonces ya no estamos hablando de una dimensión tan estética, sino de una dimensión más del orden de lo simbólico, que evoca sensaciones, que evoca
sentimientos. Y esos sentimientos en la imagen están muy anclados al concepto de la identidad. Cuando hablamos aquí de la identidad nos referimos a lo que somos como personas, de dónde venimos, nuestras raíces más profundas, lo que nos configura. A veces uno se siente, y díganme ustedes si me equivoco ahora que estoy en este país también como ustedes, a veces uno se siente más colombiano cuando está fuera de Colombia que cuando está en Colombia. Extraña los chocorramos, extraña las achiras, extraña los tamalitos, extraña tantas cosas que ustedes extrañan. ¿Qué es lo que más extrañan de Colombia? Díganme rápidamente. La familia. La familia, A la fantástico. gente. La gente, finalmente eso es lo que somos, ¿cierto? Eso es lo que somos. Y ahora que, por ejemplo, Ana Milé está próxima a hacer un viaje para visitar a sus papás, me decía eso, como voy a volver a donde yo vengo, de donde yo nací, y para mí va a ser muy importante volver a la raíz nuevamente. Entonces, siempre hay mucho de lo que se pone en riesgo cuando uno sale forzadamente del país y se pone en tensión. A veces se fractura y hay personas que logran desarraigarse progresivamente, pero hay otras que no, que se arraigan todavía más a un recuerdo, ¿cierto? Allí es cuando hablamos de que hay un concepto de la identidad que está en tensión cuando entendemos la migración y la migración forzada. Y la fotografía está anclada a esos recuerdos, a eso que nos hace sentir, ¿no? Cuando uno ve una foto y llora, cuando uno ve una foto y se pone feliz, es porque estamos hablando de nuestras raíces, de lo que amamos, ¿cierto? Y muchas de esas cosas están ancladas no solo a lo que vemos, sino a lo que tocamos, a lo que sentimos, a lo que exploramos, a los sabores, a los olores. ¿Cuál es el olor que más recuerdan de su hogar de nacimiento, de su territorio de nacimiento? ¿Recuerdan? ¿Un olor a leña o a chocolate? ¿Hay algún olor que ustedes recuerden? ¿Alguien quiere compartirme alguna idea? Yo recuerdo mucho los domingos en la casa de mi abuela, en Cali, la casa materna. Sí. Siempre hacían un fogón en el patio y siempre hacían o aguapanela o chocolate o la ollada de café hecho en leña y siempre preparaba arepas. Entonces, ese olor a humo y ese olor a maíz y el olor ya sea agua, panela, chocolate o café, es algo que yo, es un recuerdo que tengo ahí metido y clavado, que me recuerda a mi casa materna. Bien, muy bien. Y te quiero hacer una pregunta ahí, Ana. Desde el momento, a ti y a todas las personas que están aquí presentes, cuando saliste del país, ¿hay algún objeto o que tú no te hayas llevado contigo o que tengas contigo que para ti sea muy importante, que haya sido muy importante tener o conservar cualquier objeto, desde una fotografía hasta un anillo? ¿Hay algo que tengas en tu recorrido que quisieras conservar o que sea para ti importante en en todo ese trasegar? Lo primero que yo hice cuando salí de Colombia fue empacar la mayor cantidad de fotos. Y mi esposo me decía, ¿por qué se va a llevar las fotos? O sea, no sabemos para dónde vamos, no sabemos dónde vamos a llegar. Es un peso muerto. Y yo le decía, no es un peso muerto. Es lo que me va a tener, es lo que me va a dejar irme del todo de Colombia. Son esos recuerdos en papel que me quedan. Y hoy hablaba con Andrea y hablábamos de eso, de que desde muy chiquita yo he tenido, mi mami me creó la cultura de la foto. Entonces, yo tengo fotos desde que nací y así mismo hice con mis hijos. Entonces, ellos nacían y a los 30 días la primera foto y de ahí en adelante cada mes una foto. Entonces, 12 fotos y hasta más por el año, por el primer año. Y es una creación, es una cadena de recuerdos que vienen de hace muchísimos años. Y parte de eso fue cuando salí, algo que no pude dejar, mis fotos. Bueno, muy bien. Yo también quiero compartirles algo al respecto. Ahora estamos hablando de los objetos, ya estábamos hablando de lo que nos olía, de lo que escuchábamos. Ahora estamos hablando de los objetos y yo quería compartirles esto. Vean que es como una mochilita guayú, muy pequeña en escala, tejida. Y adentro, escuchen, adentro de esta mochilita hay piedras. Y estas piedras
son piedras que vienen de mi país y que han conectado un montón de lugares y me acompañan siempre a donde voy. Siempre que a donde voy conecto piedras y lugares y para mí es muy importante cargar la energía de los lugares que me han hecho en mi camino. Eh, Quisiera preguntarles, tómense un momentico para preguntarles qué otros objetos ustedes consideran valiosos en su camino, que cargan ustedes consigo o que no pudieron traer y que consideran importantes en ese esfuerzo de recordar lo que son, lo que dejaron. ¿Hay algún otro objeto que que quisieran señalar en sus vidas? ¿Alguna cosa que quisieran compartir? No son objetos, yo hubiera querido venir ni siquiera con un solo familiar. Y yo no, de hace, por 22 años solamente vi a mi mamá a los 18 años de estar acá. Entonces es algo que se necesitaría tener acá y que duele dejar allá. Muy bien, Gladys, gracias. ¿Alguien más? Realmente para mí, pues ha sido importante. Las fotografías siempre han sido muy importantes y me tocó dejarlas ir en algún momento porque me las mandaron todas y en una inundación del basement donde estaba, perdí todas las fotos que tenía. Entonces eso fue un duelo realmente tan fuerte para mí. Claro. Yo ahorita tratando de conseguir algunas fotos con mis hermanos, de todo ese proceso de infancia y de juventud, porque, bueno, nos encontramos en una situación que pues, yo no vengo de una familia adinerada ni en ningún momento y hacía parte de grupos y yo trato y las fotos y decía, ¿qué fotos va a haber si nosotros todos éramos pobres y conseguíamos una camarita y eso? Tener una foto era un lujo. Era un lujo. Entonces, sin embargo, sí, las fotos han sido una cosa bien importante. Con el tiempo aquí entendí que, bueno, que rico hubiera sido poder conservarlas, pero pues ya no están y ya no puedo pues hacer nada para recuperarlas. No fue posible y recuperé 2 o 3 fotos. Muy bien. No más. Las fotos como objeto, ¿no? Como ese objeto que se guarda y que también es efímero, que se puede ir en cualquier momento. Sí, tengo solamente un objeto de una camisetica que para mí era como una camiseta totalmente cómoda y después de 20 años todavía está en mi closet. Bien. Muy bien. Yo quería compartirles que cuando supe que me tenía que venir, curiosamente me fui y me compré una bandera de Colombia con un escudo grandísimo en la mitad y la cargo para todos los lados. Siento que es mi identidad y en mi casa la tengo como fondo de mi escritorio y curiosamente cuando llega alguien me dice, oh, colombiana, porque de una vez identifica la bandera, pero sí es algo que definitivamente me tiene la conexión constante con Colombia. Y un rosario, definitivamente, para mí también es importante, como los rosarios de las abuelitas de antes, que los colgaban en los cuartos, ese también lo cargo para todos los lados donde he estado aquí, pero ha sido algo que es muy significativo y que curiosamente la bandera la envuelvo también envuelta casi que mejor que la ropa, y ahí la llevo cargando para donde voy. Fantástico. Fíjense ustedes que en nuestra vida siempre hay objetos que tienen más valor que otros. A veces usted puede comprar una cámara, un laptop, cualquier objeto, un mueble, pero hay algunos objetos que tienen un valor de orden simbólico, de orden emocional, que nos rehusamos a deshacernos de él fácilmente y que procuramos conservar. Eso pasa mucho y en las diásporas, en los movimientos que hacen las personas, se llevan algunos objetos como parte de esa huella migratoria, como parte de esa huella de lo que son. Y quiero compartirles a propósito de esto último que me mencionaban, un cuento, así como les hablé en algunos momentos, voy a estar compartiéndoles algunas historias que yo trabajo con adultos. La literatura infantil no es para niños solamente, la literatura infantil es universal. Y quiero compartirles esta increíble historia, es uno de mis cuentos favoritos para que reflexionemos un poco sobre esto. Y esta historia se llama
Guillermo Jorge Manuel José. Pongan pues cuidado. Es un libro escrito por Men Fox, ilustrado por Yule Vivas, de Ediciones E. Carré. Había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José. Y saben, ni siquiera era un niño muy grande. Su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos y conocía a todas las personas que vivían allí. Le gustaba la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano, y también el señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. Jugaba con el señor Arrebol, que era loco por el béisbol. Hacía mandados para la señora Herrera, que caminaba con un bastón de madera. Y admiraba al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. Pero su amiga favorita era la señorita Ana Josefina Rosa Isabel, porque tenía 4 nombres igualito que él. La llamaba la señorita Ana y le contaba todos sus secretos. Un día, Guillermo Jorge José escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señorita Ana. Pobre viejecita, dijo su mamá. ¿Por qué es una pobre viejecita?, preguntó Guillermo Jorge. ¿Por qué ha perdido la memoria?, dijo su papá. Lo que no es raro, dijo su mamá. Después de todos tiene 96 años. Pero, ¿qué es la memoria?, preguntó Guillermo Jorge. Es algo que se recuerda, contestó su papá. Pero Guillermo Jorge quería saber más. Fue a ver a la señora Marcano, que tocaba el piano. ¿Qué es la memoria?, le preguntó. Algo tibio, mi niño, algo tibio. Fue a ver al señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. ¿Qué es la memoria?, le preguntó. Algo muy antiguo, muchacho, algo muy antiguo. Fue a ver al señor Arrebol, que era loco por el béisbol. ¿Qué es la memoria?, le preguntó. Algo que te hace llorar, jovencito, algo que te hace llorar. Fue a ver a la señora Herrera, que caminaba con un bastón de madera. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo que te hace reír, mi cielo, algo que te hace reír. Fue a ver al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo precioso como el oro, niño, algo precioso como el oro. Entonces, Guillermo Jorge regresó a su casa a buscar las memorias para la señorita Ana, porque ella había perdido las suyas. Buscó las viejas conchas de mar que hacía tiempo había recogido en la playa y las colocó con cuidado en una cesta. Encontró la marioneta que hacía reír a todo el mundo y también la puso en la cesta. Recordó con tristeza la medalla que su abuelo le había regalado y la puso suavemente al lado de las conchas. Luego encontró su pelota de fútbol, que era preciosa como el oro. Y por último, camino de la señorita Ana, pasó por el gallinero y sacó un huevo calentito debajo de la gallina. Entonces, Guillermo Jorge se sentó con la señorita Ana y le fue entregando cada cosa, una por una. Qué niño tan querido y extraño que me trae todas estas cosas maravillosas, pensó la señorita Ana. Y entonces comenzó a recordar. Sostuvo el huevo tibio en sus manos y le contó a Guillermo Jorge de los huevos azules que una vez encontró en el jardín de su tía. Acercó una concha a su oído y le recordó el viaje en tren a la playa hace muchos años y el calor que sintió con sus botines altos. Tocó la medalla y habló con tristeza de su hermano mayor, que había ido a la guerra y no había regresado jamás. Se sonrió con la marioneta y recordó la que ella le había hecho a su hermana pequeña y cómo se había reído con la boca llena de avena. Le lanzó la pelota a Guillermo Jorge y recordó el día en que lo conoció y los secretos que se habían contado. Y los dos sonrieron y sonrieron, porque la memoria de la señorita Ana había sido recuperada por un niño que tenía 4 nombres y ni siquiera era muy grande. ¡Qué belleza! ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión sobre esto?
ver toda la inocencia que hay desde esa mentalidad del niño que relaciona todo, ¿no? Que relaciona todo con su propia experiencia y lo pasa como cree que realmente, pues, de acuerdo a lo que él cree, ¿no? Le funcionó. Fíjense cómo los objetos están cargados de historias, de experiencias, de experiencias. Un objeto puede ser una materialidad cualquiera, pero cuando está anclada a una experiencia determinada, cobra un valor, se vuelve simbólico. Y ahí se vuelve un objeto con un valor simbólico. Y esto significa que cuando los objetos acompañan nuestras experiencias y se vuelven además experiencias significativas, es decir, experiencias importantes en nuestra vida, como una bandera en el caso de Sonia, como una camándula, ¿cómo se llama esto? Un rosario. Cuando no es un rosario, es el rosario de su abuela y recuerda el momento en que rezaba, ¿cierto? Es la bandera lo que simboliza es de donde yo vengo, ¿cierto? Y el momento de tenerla es un momento de orgullo patrio. Todas esas cosas hacen que sean objetos con un valor especialmente simbólico. Y me llama mucho la atención que tanto Amile como Amanda hayan hablado del valor de sus fotos como objeto que querían llevarse, que querían guardar y el dolor que sintieron cuando la perdieron. Y eso significa del valor que tiene objetos como el álbum familiar. Díganme, por favor, si ustedes tienen objetos como el álbum familiar. ¿Hay álbumes familiares en su casa o tuvieron un álbum familiar en su casa? Hola, Ed. Sí. Gladys, tienes el micrófono apagado y después Karina. A mí hace como 15 días me mandó mi hermana de Colombia una memoria llena de fotos y otra de videos. A mí me faltó mi papá y una hermana estando yo acá y me sorprendió con volver a escuchar a mi papá porque no ve las fotos quietecitas y a mi hermana y escucharlos ahí pues en sus fiestas y en sus cosas en la casa, pues súper rico. Y me mandó fotos que yo no me acuerdo haber visto allá de cuando era niña ni nada. Le digo que esto fue una emoción hasta rara, las he visto como 4 veces cada una, pero rico, rico, porque vuelve uno como a vivir, como que se llena de ellos, como que, pues es una tristeza con alegría. Claro. Y además, Sí. fíjate que el álbum ya se empieza a volver digital, ¿no? Eso es bien Sí. interesante. Karina, ¿querías decir algo? Gracias, Gladys. Sí, gracias, Edwin. Bueno, viendo la historia y hablando pues, de esos recuerdos, algo que siempre siento tristeza es porque yo me vine como, pues uno es, o sea, se trae como lo básico, ¿sí? Y cree que de pronto esos álbumes, esas cosas, de pronto las puede fácil traer o recuperar. Y no sé si al final esas cosas quedaron guardadas con una amiga y bueno, no he tenido ahorita mucho contacto, no sé si botaría mis cosas. Entonces, pues da tristeza porque pues sería como, o sea, tener eso, yo digo pues que ya es como tener, o sea, siento que es como una parte mía y que se quedó y como que no sé si la pueda recuperar. Ahí has dicho algo muy importante. Es una parte mía que se quedó y no sé si la pueda recuperar. Hay algo que pasa cuando hacemos una migración forzada que se pierde, que se deja en el lugar. Y hay cosas que logramos llevarnos, ¿cierto? Y en esa incertidumbre, en esa angustia de saber si la podemos recuperar o no, vamos haciendo nuestra vida con un pequeño huequito ahí adentro, ¿no? Y fíjense lo importante en este caso que resultan siendo las fotos y los videos, como ustedes dos últimas compañeras nos han dicho, en nuestra historia, de nuestra memoria. A eso, mis queridas amigas, me refiero cuando hablamos de esa experiencia que se vuelve parte de lo que somos como seres humanos, de lo que somos como bayunos, de lo que somos como mujeres, de lo que somos como colombianos, ¿cierto? El álbum familiar es una recopilación de historias. El álbum familiar es un recorrido vital. A veces inclusive esos álbumes ahora son digitales, por supuesto, y caben en una USB, pero antiguamente
Y yo todavía en mi casa tengo álbumes familiares. De hecho, recientemente, y es una invitación que les hago, de verdad se las hago con mucho cariño, hagan álbumes físicos porque las fotografías tienden a perderse. Las USBs se virusean, se les mojan, pero las fotos pueden durar más. Yo procuro escoger las mejores fotos. O sea, cuando hablo de las mejores no son las más artísticas, sino cuando hablo de las mejores son las que yo más quiero. Ojo con esa diferencia. Y esas fotos las imprimo y voy haciendo un álbum familiar mío, porque estas nuevas generaciones tenemos ya la capacidad de tener nuestras fotos en nuestros celulares, que se vuelven nuestros álbumes familiares, pero con un robo o con un virus perdemos años de historia. Entonces, siempre intento volver a lo impreso, justamente por el legado de lo que ha implicado los álbumes familiares en nuestra sociedad colombiana. Inclusive en los álbumes antiguos le pegaban el pedazo del ombligo del niño recién nacido, las gotas de sangre, los matrimonios de palabra, mechones de pelo, uñas de manos, huellas de pies de bebés. O sea, era realmente una colección de objetos, no solo de fotos, que hablan sobre esa identidad de la persona. Entonces, Edwin, sí. y otra cosa es que tú te puedes poner a ver en una reunión, pasarte esos álbumes y divertirte con la gente. A veces cuando tú pones un computador a pasar las fotos, pues que eso se volvió muy usual, a pasar las fotos, uno la mira 5 o 10 fotos, pero ya. En cambio el álbum tú lo disfrutas y dices, ¡ay, mira! Está todo... Hay un asunto ritual, ¿no? Es casi el Sí, hecho de coger la imagen, de sentir el momento. Desen la oportunidad de hacer un álbum. Es un consejo que les doy de amigo. Yo sé que sí. nos vamos a dejar de ver probablemente cuando acabemos este proyecto, pero les pueden quedar muchas cosas para su vida como esas. Un Miren álbum que puede mi ser un... mamá les hago una cosita, se le hizo un álbum físico, pues de uno de esos de Shutterfly, de esos para los 80 y ahora se le hizo el de los 90 y ella lo tiene ahí al ladito y lo mira y coge uno y de pronto lo mira 2 hojas y lo vuelve y lo deja, a veces se queda mirándolo un rato largo, ella lo disfruta realmente ahí. Claro. Y fíjense que el fotolibro que queremos hacer para este proyecto está inspirado en la idea del álbum. Cuando yo propuse este producto y lo conversábamos con Jamie, con Tiffany y con Luz María, la inspiración de que fuera específicamente ese producto era justamente la idea de un álbum, la idea de que quedara un recuerdo físico de esta experiencia fotográfica con ustedes y que les quedara para siempre. Y muy seguramente cuando tengamos ese libro muy bien elaborado va a ser un bonito recuerdo para ustedes que se van a sentir muy orgullosas cuando compartan con la gente que quieren esta experiencia, pero esto va a ser una pequeña experiencia en un camino más largo, por eso la invitación del álbum va a ser bien interesante. Y al respecto de esto, quiero empezar a compartirles una experiencia en Bogotá en la cual el álbum se convierte, que están viendo en mi pantalla, están viendo donde dice Bogotá vista a través del álbum familiar. Sí, Ok, y digan, ¿todavía la siguen viendo o ven otra cosa? todavía la seguimos viendo. Listo, perfecto. Este proyecto está inspirado justamente, este proyecto que les voy a mostrar está inspirado justamente en eso, en entender que el álbum inclusive es parte de la recopilación de la memoria histórica de los lugares, no solo de nuestras vidas. Y quiero mostrarles este libro. Todo esto está en el Google Classroom ya. Y esos son algunos de un proyecto que me parece muy bello y es cómo se crea un álbum de la ciudad, un álbum vista desde las imágenes familiares de la población. Entonces, este proyecto fue una investigación que hizo el Instituto de Cultura y Patrimonio de Bogotá por intentar recopilar cuáles eran esos momentos familiares de la vida de la gente que tras décadas iban además mostrando cómo cambiaba la sociedad bogotana, en este caso, su vida, su vestimenta, los momentos dolorosos del país, ¿cierto? Y eso después se vuelve parte de una exhibición que recopila un montón de archivos fotográficos
que si quedó bien o mal tomada la foto, que si se aplicaba la ley de tercios, vale huevo, eso no importaba en ese momento. Esas fotos empiezan a volverse parte de un archivo, de un testimonio. Las fotos son testimonio, ese tipo de imágenes son testimonio. Entonces, toda esa recopilación que se hizo durante años hablaba de cuál era la vida cotidiana de la sociedad bogotana, qué era lo que consumían, cuáles eran sus paisajes. Y ahora esas fotografías son fundamentales para por ejemplo, evidenciar cómo ha sido el desarrollo urbanístico, cómo ha sido el desarrollo cultural de una población que ha cambiado también sus costumbres, ¿cierto? Entonces, aquí no nos interesa en este caso la composición, aunque eso puede hacer las fotos más llamativas, pero aquí en este caso nos interesa es entender el archivo fotográfico, nuestro archivo fotográfico personal. Durante las guerras en muchos países y en muchas dictaduras, este tipo de archivos fotográficos han sido fundamentales para recuperar la memoria fotográfica, la memoria histórica de los países. En el caso lo vamos a ver la otra semana, que nos enteremos ya en los asuntos de la violencia, de la guerra, de la paz, de la resistencia. Este no es el tema de hoy, pero en otras experiencias como la de Perú, los álbumes familiares fueron importantísimos en el informe de la Comisión de Verdad que se hizo en ese país hace ya casi 20 años. Entonces, fíjense que este libro es una recopilación de fotos como cualquier otra foto que toma la mamá de uno, que toman ustedes, que tomo yo, desprevenidamente, y que después empezamos a ver años después y entramos lo odioso que son estos rituales que se hacen y que muy seguramente en Estados Unidos no se hacen de la misma manera, no es igual. Yo estuve en un cumpleaños el fin de semana y me sorprendí a ver que muchos de los rituales a los que estamos acostumbrados no se practican acá, cómo se celebran los bautizos, los matrimonios. Eso habla de la vida de una sociedad y habla de la identidad, de lo que somos como sociedad. Entonces, bueno, les comparto este proyecto porque quiero que empecemos a ver el archivo fotográfico como proyecto fotográfico. Y aquí van a empezar a ser muy bienvenidas las fotos viejitas que ustedes tengan. A veces algunos de ustedes han compartido algunas de estas fotos en el grupo de WhatsApp. Y hoy cobran especial relevancia, en esta sesión cobran especial relevancia porque nos van a ser muy útiles para poder reflexionar sobre eso. Bien, vamos a continuar. ¿Alguien quiere decir algo sobre eso rápidamente? Bueno, listo. Vamos a entrar a un concepto que es el concepto del proyecto, el proyecto fotográfico. Préstenle mucha atención a lo que esto implica. Hemos visto fotos sueltas y nosotros tenemos fotos sueltas del bautizo, del cumpleaños, del paseo de olla, de lo que tengamos. Pero cuando esto se vuelve sistemático, es decir, cuando yo organizo, clasifico el material, lo organizo por fechas, lo organizo por sentimientos, lo organizo por emociones, empiezo a agrupar un montón de material fotográfico, a darle un sentido, una narración, a contar una historia, esto se vuelve más que una foto suelta. Esto se vuelve un proyecto fotográfico. Lo que vamos a ver ahora y la invitación de este curso el día de hoy es a que empecemos a pensar en un proyecto fotográfico, porque lo que van a empezar a hacer ustedes de ahora en adelante es un proyecto fotográfico. Y tanto Luz María como yo los vamos a acompañar, les vamos a acompañar en esa creación de un proyecto fotográfico. ¿Qué es entonces un proyecto fotográfico? Una idea, un concepto, como empecé esta clase de hoy. Ustedes quieren, no sé, mirar las manos. Por ejemplo, hay un fotógrafo aquí en Massachusetts que no conocí a la persona, conocí su proyecto, que se ha enfocado en hablar de la migración, pero no de la migración forzada necesariamente, de la migración latina en Estados Unidos. Y para él, la idea de los guantes era muy llamativa, porque tanto para hombres como para mujeres, los guantes son importantes en muchos de los oficios que mucha de la población latina hace: construcción, pintura,
ornamentación, herrería, servicio doméstico, cleaner, y todo tiene guantes. Entonces esta persona se enfoca en los guantes y empieza a tomar fotos de los guantes, y a partir de los guantes crea una historia sobre cómo vive la migración en Estados Unidos. A eso me refiero con un proyecto fotográfico. Es fundamentalmente una idea que se vuelve el hilo conductor de algo. Y quiero empezarles a mostrar algunas experiencias. La primera de ellas es de una fotógrafa. Ella es argentina, nació en Buenos Aires, pero vivió muchos años fuera de su país, y crea un proyecto que ella ha llamado, y me refiero a proyectos familiares, proyectos que hablan sobre nuestra historia. Y es un proyecto que ella llama Back to Future, es decir, volver al futuro. Y quiero mostrarles de qué se trata, y para que empecemos a pensar como un proyecto fotográfico. Este proyecto de esta artista, Irina Werning, lo que hace es recrear la misma escena de la misma persona 20, 30, a veces hasta 40 años después, intentando recrear la misma fotografía del pasado, pero ahora en el presente. Y empieza a hacer un trabajo maravilloso buscando personas, buscando sus archivos fotográficos, sus álbumes fotográficos, e invitándolos e invitándolas a que vuelvan a hacer la misma escena, inclusive a veces en el mismo lugar, muchos años después. Esta es la misma niña que ustedes ven acá, es la misma persona. Entonces su proyecto fotográfico fue empezar a buscar, miren ustedes, además son fotos súper divertidas, empezar a buscar esas historias. Miren cuánta historia hay entre esta foto y esta foto, cuántas memorias han ocurrido ahí, ¿no? Esta imagen debe tener por lo menos unos 40 años de diferencia, cada una de estas dos fotos que ustedes ven acá. Entonces, el proyecto fotográfico que ella hace sobre la memoria, sobre la identidad, era su reflexión, su preocupación, cómo dar cuenta de ese trasegar de nuestra vida y cómo volver a recoger los pasos. Eso es lo que llamamos recoger los pasos. Es volver al pasado o volver al futuro, como lo llama ella, como la película, Volver al Futuro. Bueno, fíjense, esta foto es tremenda porque lo que ven ustedes ahí era el muro de Berlín, y ahora no hay muro de Berlín, solo hay una placa. ¿Alguien quiere hacer un comentario mientras voy mostrando aquí las fotos? Chévere que vayamos hablando entre todos. ¿Qué sienten, qué ven, qué opinan cuando ven estas Está fotos? súper la idea, súper. Está bueno para tratar de hacerlo con alguna foto. Claro. Entonces, eso es a lo que yo me refiero con un proyecto fotográfico. Es una idea que estructura nuestra mirada. Claro, es una foto común y corriente, pero ¿qué lo vuelve potente? La idea. La diferencia que hay entre una imagen y la otra, ¿cierto? Nosotros en la familia hemos tratado de recrear, por ejemplo, las 3 de mis sobrinas en embarazo, ya después los 3 bebés y con ellas ahí ya fuera de su barriguita, y ahora los 3 bebés 7 años después, por ejemplo. Entonces, muy lindas esas fotografías. Tremendo. Y fíjense que aquí no hay mayor trabajo artístico. Bueno, sí, el trabajo artístico realmente está en las fotos grandes, ¿no? Que es volver al estudio, es volver a confeccionar, es viajar al mismo lugar o recrear un lugar que parezca similar, buscar los objetos. Digamos que ahí está el arte, pero en principio la foto que ustedes ven a mano izquierda, miren esta foto tan brutal. Habla de cómo cambian también los territorios, miren el fondo, ¿no? Entonces vuelve artístico una foto que nunca quiso ser artística, era una foto de archivo. Entonces, bueno, tremendo. Ahí les dejo ese link para que puedan ver todo el proyecto de Yo esta tengo unas maravillosa fotos artista. que le tomé a mi primer hijo cuando nació con un mameluquito, unas medias y una cobija.
y se tomaron como 3 o 4 fotos. Ok. Mi mamá guardó el mameluco, las medias, la cobija y yo no sabía. Y cuando nació mi segundo hijo, me dijo, mira, yo tengo todo, porque yo sabía que esto iba a pasar. Y Wow. entonces tomamos la segunda foto en las mismas posiciones. Cuando ya vimos y comparamos las dos fotos, dijimos, ok, guardémosla por si hay un tercero. Y efectivamente se tomó la misma foto con la niña. Y tú ves las 3 fotos y son tan similares que entonces entre ellos cuando las miraban ya grandes decían, ¿quién es quién? Porque son tan pareciditos, la misma posición, la misma cobija, el mismo mameluco y todo, que es una experiencia muy, además de bonita, divertida. Tremendo, tremendo. Me haces acordar, me voy a desviar gracias a tu comentario para mostrarles algo que acabo, que no tenía pensado mostrarles, pero se los voy a mostrar porque me parece brutal a propósito de lo que están diciendo. Y tiene que ver con lo voy a poner en silencio, tiene que ver con esta historia. Fue publicada apenas hace unas semanas atrás. Es la historia de este señor que tiene 83 años y dio a luz, su esposa de 35 años dio a luz a este hermoso bebé. Y lo que hace él a sus 83 años es grabar todos los momentos de su vida porque va a dejarle un legado visual a su hijo en fotos y en video de todo el momento que compartió con su hijo, porque sabe que él va a morir muy pronto y cuando él muera, su hijo probablemente no lo recuerde. Entonces, lo que está haciendo este hombre es configurar un recuerdo y una experiencia audiovisual y visual y fotográfica con el niño para que cuando él se muera, su hijo quede con un álbum de recuerdos. Miren esto tan maravilloso. Esto no está dentro del contenido del curso, pero lo puedo compartir, lo pueden buscar allí en las noticias, salió en El Tiempo hace unos días y lo traigo a colación por eso, como este hombre encuentra la importancia de dejar un legado visual a su hijo para que pueda saber cómo era su papá antes, todo el tiempo que compartió. Bien, voy a contarles ahora sobre este otro proyecto. Este proyecto me encanta, es de una fotógrafa de Finlandia que se llama Adele Enersen. Y Adele Enersen nos habla sobre cómo hacer composiciones a propósito de los hijos, de todo lo que Anamí le estaba diciendo y del video que acabamos de mostrar, cómo podemos hacer que nuestros hijos e hijas se vuelvan en una maravillosa obra de arte. Fíjense en esta artista que además es publicista, lo que hizo. Es una locura. ¿Qué ven acá? ¿El niño? ¿Ven el niño? Es que no sé si están viendo Sí, lo mismo. señora. Sí, señor, perdón. Tranquilo. Miren ustedes, el niño siempre está dormido. Eso es como lo que quería decirles. El niño siempre está dormido. Y ella sencillamente crea un mundo de fantasías mientras su chiquita está durmiendo y ella con las cosas que tiene en su casa empieza a crear historias fantásticas. Entonces, Adele Enersen ha utilizado muchos meses, no diríamos años porque ya el niño estaría más grande, pero en los pocos meses que el niño está así de chiquito, la niña está así de chiquita, pues empieza a hacer unas composiciones, esto no se llama de otra manera, sino una composición, aquí sí hay un esfuerzo de composición para recrear momentos fantásticos que su hija después verá mucho más adelante como algo maravilloso. Y después empieza inclusive a hacer ciertas intervenciones digitales con su hijo, poniéndola en distintas situaciones insospechadas. Entonces, este proyecto tiene una idea. ¿Y cuál es la idea? Volver
a su hija en distintos escenarios fantásticos mientras ella duerme. Algo sencillo, ella es la mamá, ella es la fotógrafa. Muy bien. Vamos ahora, esto es para que vayamos configurando esa idea del proyecto, porque cuando empecemos a definir sus temas, va a ser eso, un proyecto. ¿Listo? Vamos a ver, denme un segundito. Vamos a ver ahora este trabajo de un fotógrafo gringo que se llama Bobby Neal Adams, y él lo que hace es juntar retratos. Su proyecto se llama Family Tree, es decir, árbol familiar, y bueno, da la conclusión después de su trabajo fotográfico de que los genes son los genes. Vamos a ver. Entonces, a ver. Listo, aquí lo tienen. Entonces, el trabajo de este fotógrafo es colocar a padre y madre en la misma pose, con la misma escena, y partir el rostro en la mitad para ver qué tan parecidos somos a nuestros papás y a nuestras mamás. Es una superposición de imágenes y miren ustedes el resultado. ¿Qué es lo que somos como familia? En este caso, genéticamente, todos los rasgos y los factores que se vuelven determinantes. Es absolutamente impresionante lo que este fotógrafo consigue con esa superposición de imágenes. Además, está muy bien, está perfectamente pensada. Aquí sí hay un esfuerzo técnico y escenario para lograr la iluminación, para lograr la misma pose, el mismo ángulo. Entonces, fíjense que para poder hacer esto, el fotógrafo tiene que tener en cuenta cómo es la luz, si es un ángulo frontal, si es un ángulo contrapicado, porque si él no tiene en cuenta eso en su cabeza, jamás podría recrear exactamente la misma escena. Para hacer este resultado, tiene que haber un análisis técnico de cómo fue compuesta la foto original. Para eso es importante en este tipo de casos. Bueno, fíjense en esta idea de proyecto que tiene este artista. Muy bien. Vamos a ver ahora a este fotógrafo canadiense. Bueno, tal vez Marcela lo pronunció mejor que yo. Yo diría como François Brunel. Es un fotógrafo francófono que se ha dedicado a viajar por distintos países del planeta con un objetivo. Y el objetivo es encontrar parejas de personas desconocidas que se parecen o que sean casi idénticas físicamente. Que eso es un fenómeno muy particular en la naturaleza, que es conocido como socia. Socia con doble S, socia. Este fenómeno de socia es la manera de entender que personas que tienen patrones genéticos diferentes pueden estar en distintas partes del mundo, pero que son físicamente casi idénticos. Y eso es un trabajo, pero absolutamente difícil de conseguir. Y este fotógrafo se ha dedicado a viajar por el planeta a buscar esas identidades. Ahora sí me refiero con el doble sentido de la palabra, identidad de saber quiénes somos, pero identidad de idénticos, esas personas idénticas. Y miren ustedes el resultado de esta locura de este fotógrafo. Estas personas no se conocen y miren lo similar de sus rasgos fotográficos. ¿Que cómo consigue esto? No sé. Me imagino que con mucho dinero para lograr viajar tanto, pero la reflexión que hace es profunda sobre quiénes somos, ¿no? Y sobre si los patrones genéticos normalmente deben determinar quiénes somos. Miren esto, es impresionante. Esas personas no se conocen, son de países diferentes. Entonces, también lograr que las personas accedieran a encontrarse, accedieran a tocarse, sabiendo que son prácticamente gemelos, pues fue todo un trabajo de años de investigación
de contrastación, de fenotipos, ¿cierto? Me imagino que habrá mirado también los rasgos migratorios de las sociedades a lo largo de siglos para saber de pronto qué fenotipos se pueden conservar en distintos lugares. Miren el resultado tan impresionante de esas imágenes que al parecer, pues uno podría decir, bueno, son hermanos mellizos o gemelos, pero lo que diferencia a este hombre y a este hombre son dos vidas y dos países y dos puntos de la Tierra totalmente diferentes. Entonces, realmente este tipo se encarga de completar el rompecabezas genético de la humanidad. Miren esto, es increíble. Y además, bueno, técnicamente esta persona decide trabajar con blancos y negros. Esto no es una decisión azarosa. Decide trabajar con blancos y negros porque en los blancos y negros puede, digamos, darle más fuerza a los rostros. Los retratos en blancos y negros siempre tienen mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza artística. Entonces también hay una decisión técnica y estética de los blancos y negros para este artista. Porque, bueno, teniendo toda la tecnología para tomar fotos a color, él decide utilizar a propósito estos blancos y negros. Miren los rostros, son prácticamente la misma persona. Bien. ¿Alguien quiere decir algo hasta el momento? ¿Están aburridas? ¿Están aburridos? ¿Qué pasó? Estaban todas conversadoras. Impresionada. Wow, qué proyectos más bellos. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de qué es un proyecto, una idea. Ya, nada más. Con que esa idea se desarrolle, la técnica no importa. La técnica la vamos desarrollando en el camino. A las personas que les da miedo la técnica, tranquilas. Tranquilas, que lo importante, como les he dicho siempre, es lo que hacemos con la idea. Lo técnico lo vamos resolviendo en el camino y para eso estoy yo aquí también para ayudar, ¿listo? Vamos a terminar como los proyectos internacionales, porque también tengo 2 proyectos colombianos para contarles. Y este proyecto es del artista Lee Tiralova. Lee Tiralova. Es un proyecto que utiliza los objetos. Voy a empezarme a concentrar progresivamente en los objetos para mostrarles cómo los objetos como los que yo les mostré y los que ustedes hablaron también son importantes para los proyectos fotográficos. Sonia, pon en silencio tu micrófono, por favor. Y este proyecto, entonces, lo que hace ya es más una interpretación. Vamos a ver. Es una interpretación de cómo una imagen familiar se vuelve un objeto. Entonces, miren ustedes aquí. ¿Qué es esto? Es una yuxtaposición de 2 fotos, ¿cierto? Una foto familiar con cualquiera, pero coge el objeto que es el centro, el puntum, si se quiere, de la foto, y lo saca y toma una foto de ese objeto. Es la manera en que esta fotógrafa interpreta cuáles son los objetos de valor que tienen especial relevancia en esa escena familiar. Entonces, si se fijan, son imágenes familiares comunes y corrientes, y su trabajo fotográfico, que es muy minimalista, es extraer uno de los objetos que tienen especial relevancia en la escena y rellena el encuadre y hace primeros planos en un ángulo totalmente vertical, es decir, cenital, un ángulo totalmente parado sobre el objeto. Es un trabajo más sencillo, pero es un trabajo profundo porque es resaltar los elementos de esta foto. En este caso, ella decide que es la textura la que quiere resaltar de esta foto y toma una foto de la textura y expone ambas imágenes, dando una sensación de cómo dialoga con esto. Entonces, fíjense que este niño tiene una herida en su carita y esa herida se vuelve el objeto que esta artista polaca pone en la escena. Entonces, aquí el objeto empieza a cobrar especial relevancia. ¿Hay acá un trabajo artístico sofisticado? No. ¿Hay fotografías hiper espectaculares? No. De hecho, las fotos que ustedes ven acá son de álbumes familiares de otras personas
y ella simplemente pone una discusión allí de cuáles son esos elementos y objetos que se vuelven parte de una narración. Quiero compartirles ahora, viajando y llegando a Colombia, una imagen, un proyecto que además se vuelve, yo conocí a este artista personalmente y se vuelve también como un homenaje a él, un homenaje porque Juan Pablo muere hace apenas un mes atrás. Juan Pablo muere de un cáncer y el Museo de Arte del Banco de la República le hizo también un homenaje a él por su trabajo de arte y de exhibición. Y Juan Pablo Echeverry es el artista, muere muy joven él, tal vez no llegó a los 40 años siquiera. Y voy a compartirles el trabajo de Juan Pablo, que se enfocó específicamente en hacer una serie de autorretratos. En este caso, el proyecto fotográfico de este artista es él mismo como tema. Y esto a veces es difícil porque los fotógrafos nos cuestan las imágenes a nosotros o quedamos fuera de las imágenes. Dicen que una de las maldiciones del fotógrafo es que siempre quedamos fuera de la historia. Entonces quiero mostrarles el trabajo de este artista. Denme un segundito. Y este proyecto se llama Miss Foto Japón. Y Miss Foto Japón, como su nombre lo indica, es una recopilación de las fotos de cédula que eran tan populares durante muchos años por nuestra cultura de ir a Foto Japón, a esos negocios a tomar las fotos de la cédula. Y él se da cuenta en su investigación cómo las personas van cambiando a lo largo de su historia y encontraba que muchas personas cuando tomaban las fotos del pasaporte o de la cédula de Foto Japón, había una transformación de sí. Y él empieza a crear un proyecto en el cual es él, con todos sus cambios. Fíjense ustedes, casi que se vuelve una textura la cantidad de imágenes que él hace, mostrándose él mismo en distintas etapas de su vida, con el mismo ángulo frontal y flash de frente, que son las imágenes que Foto Japón produjo y produce todavía, no sé si todavía existen en esos lugares, durante años. Y estas fotografías él las instala, pueden ser más de 2.500 fotografías que él expone en paredes de distintos museos del tamaño 3x4 de Foto Japón, que uno utilizaba para las cédulas, pero se toma miles de fotografías hablando sobre él. Es una reflexión profunda sobre su propia construcción de la identidad, sobre su propio cambio, sobre su propio, también es el cambio de época, de era. Hay algo técnicamente raro aquí, ¿no? Es una foto de Foto Japón, la foto más plana y si lo quieren más aburrida que pueda haber, una foto frontal de plano medio de cédula, pero cuando esto se vuelve parte de su propia historia, se vuelve fantástico, porque es contar todo su trasegar desde su apariencia física, desde su cuerpo, desde lo que él es, su maduración, sus cambios físicos, y él se convierte en su propia obra de arte, en su propio objeto de investigación. Entonces, fíjense que aquí lo que hace único a este proyecto es la idea, ni siquiera la calidad de las fotos. Son fotos de baja calidad, realmente, y fotos súper normales. Entonces, el Banco de la República le hace una reflexión a Juan Pablo por el aporte que da para entender también esa noción de lo identitario, esa noción de lo que somos. Y voy a cerrar este trabajo de compartirles algunos proyectos,
Ya centrándome un poquito más, este va a ser como un abrebocas de lo que se viene para la otra semana, que es empecemos a hablar de conflicto y paz. Em, y es un proyecto que cuando trabajaba en el Centro Nacional de Memoria tuve la posibilidad de ayudar a financiar y acompañar y a llevar por distintos lugares de Colombia. Y es un proyecto que ganó un premio con nosotros en ese momento, de un escritor y curador que se llama Arturo Charria, que fue después director, años después, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, y que es una historia que él ha denominado Museos Escolares de la Memoria. Fíjense ustedes, niños de estratos altos de Bogotá, estratos 5 y 6 de colegios muy clasudos de la capital, que jamás pensaron o sintieron las cercanías de la guerra, pero después se dan cuenta de que sí, de que están más cerca a la guerra de lo que pensaban, de lo que ellos mismos se sentían sin ser conscientes de su privilegio. Y él, un profesor de estos colegios, les dice a los muchachos: ¿qué tan cerca ustedes están de la guerra? Y ellos decían: para nada, eso lo viven los campesinos por allá lejos. Y él lo que hace es decir: pregúntele a la gente de su alrededor, amigos, vecinos o la gente que trabaja dentro de sus casas, inclusive en el servicio doméstico, si han tenido alguna experiencia con la guerra. Y empieza a impulsar a que sus estudiantes investigaran. Y se encuentra después en las clases que los estudiantes decían: profe, resulta que mi tío había sufrido un secuestro por parte de las FARC. Resulta que un vecino también sufrió una extorsión por parte de otro grupo armado. Resulta que la señora que hace aseo en la casa es una señora que tuvo que ser desplazada de una región. Y empiezan a aparecer un montón de historias que los jóvenes no sabían que existían sobre el conflicto, y empiezan a recuperar objetos cotidianos, igual que como estamos hablando al principio de esta clase, para empezar a hablar de la guerra desde y de las diásporas internas de nuestro país desde los objetos cotidianos. Pero empieza como un ejercicio de clase, y eso es lo que lo hace tan valioso, porque el centro fotográfico son objetos, pero objetos que aparentemente no tienen ninguna importancia. Y se recuperan todos esos objetos y se empiezan a hacer exhibiciones, mírenlas ustedes acá, por ejemplo, este Pikachu fue el peluche que una señora del servicio doméstico guardó, porque ella la desplazaron cuando ella todavía estaba niña, y eso fue lo único que se pudo llevar. Y este objeto que ustedes ven acá está cargado de sentimiento para esa mujer que entendió que ese muñeco representaba su niñez atrofiada por la violencia. Encontramos cartas por ejemplo, los familiares de personas que desaparecieron en el Palacio de Justicia después de la toma y de la retoma. Encontramos ropa de muchos familiares que ya no están. Y esto fue fruto de una investigación de estos estudiantes de clases altas, de estratos altos de la sociedad, que resultaba que sí tenían más cerca lo que pensaban conflicto en sus vidas. Entonces fue parte de un ejercicio pedagógico por encontrar cuáles eran esos objetos que hablaban sobre sus diásporas, cuáles eran esos objetos que hablaban sobre sus migraciones. Y pues por ese trabajo, este proyecto fue pues galardonado, y fue parte además de una experiencia pedagógica que se llevó a muchos otros colegios de muchos estratos de la ciudad, compartiendo las historias detrás de cada uno de esos objetos que encontraron los mismos estudiantes. Y eso hizo que las personas que recibían en sus instalaciones la exhibición empezaran a crear cartas y a generar intercambios entre otros jóvenes que se solidarizaban con sus preguntas. Bueno, esto es una idea de proyecto. ¿Listo? ¿Alguna cosa que quieran compartir por el momento? Ya para ir cerrando en los últimos 15 minuticos que nos van quedando. ¿Algo que quieren decir? Bueno, y voy a compartirles este último proyecto de
una docente que admiro mucho por la valentía con la que ha mantenido y la convicción sobre su ser docente, ahora que estamos continuando esta conversación sobre cómo estos proyectos también son parte de un proceso educativo más amplio. Y este proyecto se llama El Che y sus Ches. Este proyecto estuvo, ¿cómo se dice? Postulado a un premio Compartir al Maestro, que ustedes saben que es como el premio más importante en el mundo docente que hay en nuestro país. Y el Che y sus Ches es una experiencia pedagógica por enseñarle a hacer promoción de lectura con niños y niñas alrededor de las fotografías. Y lo que hace esta profesora es adoptar algunos peluches con sus estudiantes chiquiticos de 5, 6, 7 años que están aprendiendo a leer, y lo que hacen es adoptar esos muñequitos que les ponen nombres. Uno de sus nombres es Che, es el miquito que ustedes están viendo acá, que es un miquito que ella se trajo en un viaje que hizo a Argentina. Entonces se trajo ese miquito de Argentina y lo llamó Che, por esa razón. Se lo regaló a los estudiantes y le dijo, este miquito va a empezar a ser adoptado por ustedes de casa en casa. Y van a tomarle una foto para saber qué hace el Che en un día cotidiano. Entonces con sus papás empezaron a tomarle fotos a Che y después volvían al colegio y veían las fotos de lo que estuvo haciendo Che. Che estuvo acompañando a hacer el almuerzo, Che estuvo viendo en el computador, Che estuvo leyendo cuentos con los niños antes de dormir, y esta historia empieza a ser parte de la vida cotidiana de estos niños por darle vida a Che y por empezar a trabajar promoción de la lectura. Hasta ahí todo bien. Lo maravilloso de la historia es que los niños empiezan a escribirles cartas a Che y resulta que Che empieza a viajar porque un amigo de la profesora le dice, hey, voy para otro país, y la profesora le dice, oye, ¿por qué no te llevas a Che y le tomas una foto al país al que vas a visitar? Entonces el amigo le dice, listo, yo lo hago, y Che empieza a viajar por todo el mundo y empieza a suceder la magia. Voy a abrir acá. ¿Están viendo qué están viendo? A ver, voy a volver a compartir. Aquí. ¿Están viendo mi computador? Sí, señor. Vale. Perdón, yo me los retiro porque tengo mucho dolor. Feliz noche. Feliz noche, Gladys. Que Gladys, que descanses y que te recuperes. Cuídate, Gladys, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y Che empieza a viajar a Argentina y con otros amigos, René, y viajando a Argentina y viajando a otros países empiezan a aprender sobre estos países y se vuelve parte de su proyecto pedagógico. Entonces, con fotos mal tomadas, con fotos con contraluz, o sea, sin nada artístico, las imágenes se vuelven el testimonio de los viajes de estos muñequitos, de estas marionetas, como una posibilidad de empezar a hablar, a generar conversaciones sobre esos lugares, aprender de geografía, aprender de biología, el viaje de Che a Bélgica, el viaje de Che a la Comuna 13, el viaje de Che al Río Claro con los niños. A veces cuando los muñequitos llegaban de sus viajes, el viaje de Che a Mozambique, el viaje de René a Italia. Bueno. Y bueno, este trabajo fotográfico sistemáticamente permitió un incremento del proceso lector y de aprendizaje de los niños y niñas a partir de una idea fotográfica básica, y es compartir fotos de viajes comunes y corrientes como las que nos tomamos nosotros. Muy bien, aquí termino todo este recorrido por un montón de ideas y de proyectos. Y vamos a dar 5 minuticos para hacer una retroalimentación antes de finalizar con la última parte, que es la tarea que nos queda. Pero quiero escucharles. ¿Qué piensan? ¿Qué reflexiones sacan de todo esto que les he mostrado? Cuéntenme un poquito, por favor. Bueno, yo quiero opinar. Por favor.
sea, me parece súper interesante. Igual, yo creo que ya había hablado con Edwin en una de las asesorías que me parecía muy tremendo contar una historia con las fotografías y sobre todo, pues como, no sé, asociarla como con el tema que vamos a manejar. Para mí es muy complejo porque, por ejemplo, yo no tengo muchas memorias de mi infancia y pues no sé, creo que están bloqueadas por alguna razón, cosas como esas. Entonces, por ejemplo, estas actividades me tocan bastante. Es una cosa interesante y no sé cómo lo voy a manejar. Pues no tengo ni idea qué tema voy a escoger ni qué voy a hacer. Eh, yo creo que voy a necesitar de mucha ayuda para eso, para conectar esas ideas, porque igual pues a mí me gusta tomar fotos, pero siempre son cosas muy sueltas, pues no tienen mucho hilo conductor que digamos. Em, pero bueno, me parece que va a ser muy interesante la actividad y me parece muy chévere que hayas mostrado actividades que no requerían pues como de mucho virtuosismo con la cámara. Me parece genial, pues porque igual no siempre los momentos se van a dar con las condiciones perfectas y con la cámara a la mano. Entonces, interesante que también el resultado pues salga así espontáneo, pero que a la final muestre el mensaje. Muy bien, no, y no te preocupes porque de eso se trata este curso también, de retarlas a que piensen de una manera diferente, a que hagan cosas que nunca han hecho. Eso siempre genera temor, pero cuando empiezan a caminar y nuestro acompañamiento ustedes empieza a ayudarles, empiezan a perder ese temor y empiezan a encontrar una posibilidad de hacer. Entonces, tranquila que no tienes que hacer un proyecto necesariamente sobre tu infancia, no necesariamente. Ya vamos viendo, por ahora tómate el tiempo de pensar y antes de darle la palabra, bueno, antes de darle la palabra a Ana, cuando estábamos haciendo la reflexión de los objetos y todo lo que hemos visto en la clase de hoy, dejamos una pregunta muy importante que les pedimos, por favor, que respondan apenas termine esta llamada o en los próximos días, porque es una reflexión ahí sí sobre esas fotos que recordamos. Tú misma lo dijiste, a veces no tenemos objetos con nosotros, pero tenemos unos recuerdos que se vuelven muy importantes. O a veces esos recuerdos sí tienen un objeto, pero lo que recuerda es el momento exacto de algo que sucedió en mi vida. Y conversando de esto con Luz María, ella me decía, yo no tengo objetos en mi caso, pero sí tengo los recuerdos exactos de un momento que yo decidí archivar y guardar. Entonces la invitación es a que se tomen un momento personal, muy tranquilo, para pensar sobre un recuerdo muy importante que tengan. Intenten detallarlo lo más posible. Esa pregunta está publicada en este momento en nuestro grupo y ya te doy la palabra, Ana Milé, y la van a encontrar en la pregunta 2. Esta es una invitación a visitar el álbum fotográfico que tenemos archivado en nuestra memoria. Piensa en un momento significativo de tu experiencia migrante y esculca tu memoria hasta encontrar el registro más nítido de ese momento. Piensa en ese registro como si fuera una buena foto. Tómate el tiempo necesario para recrear en tu mente los detalles. ¿En dónde es? ¿Qué momento del día era? ¿Qué objetos aparecen en ese recuerdo? Si hay alguno, ¿cómo era el clima? ¿Había mucha luz o por el contrario estaba muy oscuro? ¿Cuáles eran los colores dominantes? ¿Eran brillantes, vivaces, tal vez cálidos o mejor fríos, opacos? Si hay personas en tu recuerdo, estaban felices, tristes, quizás enojadas. ¿Cómo era la expresión de sus rostros? Utiliza estas preguntas y otras que se te ocurran como guía para contar con el mayor nivel de detalle de ese registro de su memoria. Y después de describirlo, cuéntanos por este medio, ahí mismo, ¿por qué? ¿Listo? Ana Milé, ¿tienes la palabra? No, le iba a comentar a Marcela que me sirvió muchísimo haber hablado con Andrea, porque a partir de esa conversación llegamos a una conclusión que después de todo lo que hablamos, había algo importante en mi historia y es la madre como tal. Y ella me dice que si ponemos a la madre como idea central del proyecto para el libro,
ahora que yo regreso a Colombia y que me voy a encontrar con mi mamá. Entonces, puede ser una base para arrancar. Cuando mostraste el cuento, me dio mucho sentimiento porque mis papás están teniendo procesos de demencia y de Alzheimer. Entonces, mi hermano acaba de llegar a Colombia y mi mamá no lo reconoció. Yo con mi mamá me vi en el 20, antes de que cerraran las fronteras por la pandemia. Y a veces cuando nos vemos en cámara, que hay posibilidad, ella me reconoce, pero hay un temor constante de que un día se desconecte y ya yo no esté más ahí, en su recuerdo. Entonces, haber hablado con Andrea ayer y ya plantearlo como una realidad de que la madre sea ese tema para el libro, yo creo que te puede servir mucho hablar con ella. Con Andrea, yo ya tuve mi primera cita con Andrea, pero el problema con ella son los horarios, porque está muy tarde allá, entonces coincidir es muy difícil. Pero bueno, todavía me faltan 2 citas. Esperemos a ver si logramos coordinar. Bueno, muy bien, sí, creo que ustedes tienen una posibilidad maravillosa porque tienen como mucho de dónde cogerse, ¿no? Mucho de dónde asesorarse, de cómo acompañarse, de cómo sentirse acompañadas virtualmente en este proyecto y sin duda esas conversaciones van a ser muy útiles también para no solo para ayudarles emocionalmente en todo este camino, sino inclusive para ayudarles a despejar dudas o ideas que pueden ayudarles a su propio proyecto fotográfico. Entonces, pues muy bienvenido eso que dices, Ana Miley, y pues muy invitados a que puedan tener la posibilidad de continuar y aprovechar las 3 sesiones que cada persona tiene para eso. Vamos a cerrar con la tarea y aquí viene el reto. Ahora sí, Marce, ese es el reto de la clase de hoy. Entonces, lo primero es esta preguntita, pero esta preguntita no es la tarea, esa es una pregunta más para ustedes, pero que quieran compartirlas con nosotros. Todo el mundo va a poder leer esto y pueden comentar, por favor. Este es un momento que cada vez más vamos a empezar a trabajar entre nosotros. Fíjense que hoy tuvimos una participación muy activa durante todo el momento magistral. No fue tan magistral como otros momentos, aunque hablé mucho, pero hoy hablamos entre todos y cada vez más vamos a ir diluyendo esas fronteras para que sea una creación colectiva. Entonces es importante que todas estas experiencias las podamos comentar, las podamos agradecer, porque vamos a empezar a abrir también nuestras propias historias. Entonces, esta es la primera pregunta. Por favor, tómense el trabajo de pensarla y responderla. Una breve anotación sobre esa pregunta. Como les decía al comienzo, esta sesión es como una sesión bisagra o de transición entre esa parte técnica y empezar a pensar en nuestros proyectos de creación visual. Hay un tema general, global, que es bastante amplio y que le permitirá a cada uno explorar algo muy singular dentro de sus experiencias. La idea general es poder hablar de qué implica ser o qué podemos contar siendo personas que sufrieron la violencia del conflicto en Colombia y ahora viven en otra parte, ¿no? Sus experiencias migrantes teniendo esa condición. De ahí hay muchísimas cosas de las que se pueden ustedes, digamos, aferrar o explorar. Y la idea de esta pregunta es sugerirles un camino para empezar a indagar y a fijarse en aspectos de sus propias experiencias. Entonces, tómenlo como no es una tarea, o es una tarea en el sentido general, pero es también una guía y una ayuda para que empiecen a centrarse en algunos aspectos de esa experiencia. Y a lo mejor a través de esta experiencia, de un ejercicio de memoria, recordar una experiencia que resulte significativa y tratar de recrearla como si fuera una foto en su memoria, tiene ese objetivo de empezar como a guiarlos y a preparar el terreno para la próxima sesión en la que ya vamos a hacer el primer grupo focal
en el que vamos a empezar a discutir sobre posibles ideas para los proyectos y los enfoques, tanto de cada uno como del proyecto como tal. Entonces piénsenlo como algo que los va a poner como en tónica para lo que vamos a hacer la próxima sesión. Y como decía Edwin, la idea de nuestro proyecto es poner varios recursos a su disposición, entre ellos pues las conversaciones individuales y las asesorías con nosotros, que van a ser unos espacios también como para empezar a desenredar, para empezar a explorar, para empezar a construir juntos esa idea. La idea es que de aquí en adelante esos encuentros sean más comunes, porque van a ser un complemento necesario para ayudarlos a avanzar en sus propios proyectos. Así es. Gracias, Luz María. Bueno, 5 minuticos más, denos 5 minuticos más porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, van a ver aquí en el tema número 6 todo el contenido que he trabajado hoy con ustedes. Bueno, el video lo vamos a montar próximamente. En contenidos complementarios van a encontrar 2 piezas documentales. Por favor, véanlas porque aquí ya estamos empezando a entrar en detalle. Quería mostrarla en esta clase, durante la clase, pero no lo hice porque hay tanto para hacer que utilizar este tiempo que ustedes pueden ver, pues si lo ven, ojalá que así sea, va a ser fundamental para la próxima clase. Entonces este es un material, es un documental, es una peli súper chévere de ver, es sobre temas de fotografía y de memoria y de exilio. Entonces chévere que puedan pillarlo. En este caso, este documental cuenta sobre un proceso de fotovoz con indígenas del norte del Cauca, dura 18 minutos nada más, y es un cortometraje que habla sobre la lucha de este pueblo indígena y el papel de la fotografía. Es un proceso de fotovoz. Yo tuve la fortuna de ser el evaluador de esta pieza audiovisual, y un colega fue quien desarrolló este proceso de fotovoz presencialmente con esta comunidad. Entonces cuenta sus historias de resistencia desde las fotos. De verdad es maravilloso. Y ese es un tráiler, solamente son 4 minutos del documental Pizarro, que cuenta la historia de Carlos Pizarro, el comandante del M-19, que tras firmar la paz es posteriormente pues asesinado en un avión cuando era candidato además presidencial. Es un tráiler de un documental de Simón Hernández y cuenta la historia de su hija, que en este momento es congresista, pero no nos interesa su vida actual, nos interesa esta historia en particular, porque ella estuvo en el exilio durante muchos años y empieza a reconstruir, así como les mostré la historia del niño con el papá que se está muriendo, que se va a morir de viejo, entonces está haciendo sus recuerdos. Ella recupera la imagen de su papá a partir de lo que fue su papá para el país y para ella, a partir de fotos y de videos desde el exilio. Entonces es bien útil para ir pensando cómo esta historia en particular, que es distinta a la de ustedes, pero que tiene muchos puntos en común, cruza también el papel de la imagen y de la fotografía en ese asunto de reconstruir la memoria. Entonces, desen la oportunidad de ver este material, que de verdad vale mucho la pena. ¿Listo? Y finalizamos entonces con la tareita. Atención. Tomarás nuevas o usarás de tu archivo personal, cualquiera que sea el caso. Si quieren seguir trabajando con fotos, tomen nuevas, pero en esta oportunidad sí tienen la posibilidad de utilizar fotos viejitas, fotos del álbum. No hay ningún problema. Van a escoger de 3 a 5 fotografías para contar una historia sobre 2 opciones. Escojan cualquiera de las 2, o si pueden unir las 2, también es una opción. 1. Alguna emoción que hayamos sentido y que quisiéramos contar. Tristeza, alegría, rabia, frustración. O una situación o deseo que quieran comunicar. Solidaridad, aislamiento, migrar, esperanza, deseo. Y esa historia debe juntar 3 imágenes, es decir, debe relacionar esas 3 imágenes. Ahí hay dos maneras. O que las imágenes sean secuenciales, es decir, que no tenga que ver primero una, después la otra para entender la historia, ¿cierto?
o simplemente que sean 3 imágenes muy diferentes, tomadas en momentos diferentes, con cámaras diferentes, en años diferentes, no importa, pero que las 3 tengan un hilo conductor, un hilo en común y hablen sobre alguno de estos 2 mensajes que ustedes quieran dar. Si ese es el caso, pues ustedes escriben un pequeño texto, 2 líneas, 3 líneas, algo chiquito que diga cuál es esa pequeña historia que ustedes quieren contar. En el caso de las imágenes secuenciales, no es necesario que las imágenes estén, digamos, digamos, pegadas una con la otra, sino que pues tengan alguna relación. Quiero mostrarles rápidamente, con esto cierro, un ejemplo. Este es apenas un ejemplo de cómo poder contar una fotohistoria si deciden que esas imágenes sean secuenciales. Vean ustedes. Este es un ejemplo de una fotohistoria secuencial. En este caso son 7 imágenes. Y quiero que miren. Ahora vamos. Quiero que miren esta historia. Esta historia no tiene palabras, son solo imágenes, pero cuenta una historia. Esa es la historia. Entonces es una historia maravillosa, es una historia circular, ¿no? Donde está la imagen de una mujer durmiendo como con una foto en un iPad, un asesino que está a punto de matarla. Esa historia sale posteriormente en el periódico, es decir, seguramente la mujer sí murió. Y un hombre está leyendo el periódico, viendo la foto, y resulta que ese hombre es el mismo que aparece en el iPad con su cuchillo ahí, la misma foto que tiene la imagen de su esposa. Es decir, nos da a entender que que él fue el asesino de su propia compañera. Eso es para hacerles un pequeño ejemplo de cómo una imagen secuencial puede contar una historia muy compleja, una historia circular, cuando es en secuencia. No necesariamente, no necesita texto. Pero si ustedes no quieren hacer eso, pues utilizan 3 imágenes y cuentan su historia. Es eso. ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿Es difícil? Pueden usar cualquier foto. No tienen que tomar fotos espectaculares si no quieren. Este es un asunto donde lo que nos interesa es el proyecto, el concepto, nuestra idea. Un nuevo reto para ustedes. Me alegra mucho esta sesión. Espero que les haya gustado. Gracias por tomar el tiempo de estas 2 horitas. Ojalá hayan sentido cosas bonitas para pensar, para acompañarles en su proceso. Y pues nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todas, para todos y nos vemos pronto, nos vemos en el camino y estamos pendientes si necesitan alguna asesoría. Muchas Muchas gracias a gracias, todos. profe. Buenas noches. Buenas Chao, noches a gracias, todos. Edwin. Gracias. Buenas noches. Gracias, Edwin. Gracias, Luz. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Buenas Bendiciones. noches. Igualmente, gracias.